Muy buenas noches y bienvenidos al especial Voces Calladas, el verdadero relato, un documental producido por la Asociación de Víctimas del Terrorismo en el que se narra el testimonio de víctimas de ETA. Familiares, amigos y personas que vivieron de cerca la lacra del terrorismo narran cómo ha sido su vida desde entonces y cómo se presenta el futuro para ellos. A lo largo de los diferentes relatos que presenta el documental se insiste en una idea principal. Una víctima del terrorismo lo es para toda la vida. Entre los testimonios se encuentran el de Resurrección Basarrate, quien perdió una mano al recoger una cartera en la playa, el de Ángela Durán, cuyo marido, el mecánico Ángel Rodríguez, fue asesinado por ETA, o el de Lorena Díaz, hermana del escolta de Fernando Buesa. Junto a ellos, muchas más voces que rompen el silencio para explicar su experiencia. Junto al recuerdo de lo sucedido años atrás, el documental quiere mostrar un reflejo de la situación que se vive hoy en algunos lugares del País Vasco. Hoy hay otro tipo de armas que siempre han tenido bien calibradas los asesinos. Las amenazas, la presión social, la marginación. Todas ellas buscan sembrar miedo para dominar, doblegar la opinión de la gente y callarnos. Íbamos andando y yo me encontré en los pies una cartera y me agaché a recoger esa cartera. Yo pensaba que era de unos chicos que pasaban por la orilla, pero antes de averiguarlo explotó la cartera. Yo sabía que mi hermano estaba de escolta con Fernando Buesa. Lo que no sabía es si esa semana le tocaba trabajar con él. Cogí el móvil, le llamé y se acabó. Asesinar por la espalda y encima con un niño metiéndolo, eso es de cobardes. Bueno, son cobardes, ¿eh? Son muy cobardes, porque si fueran como tienen que ser, lo harían cara a cara, pero no por la espalda. ¿Quiénes son los buenos, entonces? No, ni buenos ni malos. Que no hay ni buenos ni malos, eso es lo que cree usted. Sí, claro. O sea, es igual de bueno el que dispara que el que recibe el disparo. Luego fue peor. Hombre, luego ya cuando eres una víctima del terrorismo es que encima eres como... ya estás como... estás sentenciado, estás como en un bando ya, de lo que tú no has elegido. ¿Qué le dirías a la familia? No sabes. No. ¿Qué explicación racional puede haber a esta situación tan inhumana? Una, el miedo. Una sociedad que quiere superar un miedo que envenena al entorno familiar y a las amistades. Como ya no matan, ahora más te pegan, nada más te pegan. No da que seas mujer, que seas hombre, van y te pegan. O sea, ya no matan, ya, entonces ya son chicos buenos ya. Aún sigue el tiro en la puerta del garaje. Muchas veces me dan ganas a mí de coger con el coche y reventar la puerta, a ver si la cambian de una puta vez, pero no han sido capaces ni de poner una chapa. Pues la verdad es la que no tenemos. Queremos saber la verdad con ETA y con lo que hay detrás. Te pasas la vida intentando recuperarte de aquello. Ya no recuperarte, aprender a vivir con ello. Así es toda la vida, toda la vida. Rosy, ¿qué es lo peor de todo esto? La soledad. ¿Se pasa alguna vez la soledad? Cada día más. Mientras nos acordemos de alguna víctima un segundo, para nosotros no habrá muerto del todo. Esta es su historia. Esta es nuestra historia. La historia de unas voces calladas. Bueno, hemos podido ver ahora mismo un resumen de este fantástico documental, Voces Calladas. Vamos a hablar un poco del documental, pero no solo del documental, pues porque hoy ya sabéis que ETA se considera desarmada. Ya sabéis que ETA ha entregado
no se sabe cuántas pistolas oxidadas, algún explosivo ya pues que caducado. Y en fin, estamos en que le hacemos el gran rendezvous, el gran paripé a ese acuerdo en el País Vasco unánime entre sindicatos, partidos, con la excepción, única excepción, del Partido Popular. Y al Partido Popular en el País Vasco le votan exactamente 107.000 personas. Quiere decirse que los representantes de todo lo demás están a favor de lo que propone Arnaldo Otegi, de esa especie de armisticio, podríamos llamarle, en el que no hay vencedores ni vencidos, en el que todos pasamos páginas, en aras de que ETA ya no mata. Como ETA ya no mata, los egoísmos mandan y damos por bueno absolutamente cualquier cosa. Vamos a hablar aquí de, supongo que querrán estas personas que me acompañan hablar de los 326 asesinatos que hay sin aclarar, de cómo no han pedido perdón, de cómo es clave que muestren arrepentimiento y no lo hacen. Vamos a hablar también de a quién hay que imputar la culpa moral, porque aquí nadie habla de culpa moral y aquí alguien la tiene. Eso parece que no hay que aclarárselo a todos, ustedes lo saben perfectamente. Luego habrá que imputar la culpa política, digo yo. ¿Qué menos, verdad? Bueno, ¿y quién nos acompaña? Nos acompaña don Alfonso Sánchez, que es presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Estoy encantado de tenerle aquí. Buenas noches. Buenas noches, yo también, muchísimas gracias. Yo he hecho un sumario de temas, pero usted añada los que le parezca oportuno, naturalmente. Kake Minuesa, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas felicidades noches. por el reportaje, felicidades por esos ribetes de coraje, de valor, de poner las cosas en claro, en definitiva, de hacer de voz de los que no tienen voz en esto. Muchas gracias, Javier. Luego hablaremos de los aspectos más hirientes o más chocantes o más irritantes del documental que todos espero que ya hayan visto y que es sencillamente brutal. Doña Carmen Ladrón de Guevara, buenas noches. Usted es abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Así es, buenas noches. Lo mismo le digo, el guión está abierto. Doña Natalia Moreno, que es psicóloga de la AVT y que forma, pues yo creo que es la coproductora, directora y actuante de este impulso, feliz impulso del documental Voces Calladas. Bueno, empezamos, si así les parece, por el documental. Ustedes dos, que son los grandes promotores. Mi presencia, en principio, realmente era para situar, actualizar unos relatos que podían parecer dónde fue, quedan restos, vestigios, esto ya no se da. Y yo, en principio, iba a salir muy poco y al final terminó saliendo más de lo que debería, porque realmente el protagonismo es de las víctimas. No de estas, sino de todas las víctimas, que estos son pues, ese pequeño detalle que te centras en cada una de ellas, porque realmente son todas igual, ¿no? Valen lo mismo. Pero nos encontramos con que suceden cosas a día de hoy, con que ese paripé del que hablabas antes, bueno, pues es un relato que no es el verdadero relato. Y joder, pues yo solo puedo dar las gracias a la Asociación de Víctimas del Terrorismo, a su presidente y a todos los que nos dan la oportunidad de mostrar ese verdadero relato, ¿no? Porque ellos lo conocen, ellos saben la verdad y se encargan de que los demás no nos olvidemos, porque parece que hay una desmemoria y bueno, la labor de Natalia ya la habéis visto. Natalia Moreno, ¿qué es lo que más te impresionó de lo que pudiste ver en los entornos de esas víctimas del terrorismo? Me impactó todo. Nosotros el documental lo hacemos a raíz de un proyecto de testimonios audiovisuales. Tenemos en torno a 80 testimonios audiovisuales ya grabados. Pero sí que es verdad que con estas víctimas me impactó muchísimo el miedo que presentan, el silencio y el rechazo con el que tienen que vivir día a día. Me impactó enormemente que en el año 2016, a finales, que es cuando lo grabamos, seguía existiendo. Eso es lo que Kake, a mí, aparte de esos episodios en los que directamente te enfrentas con Otegi y le reclamas unas palabras, una explicación, en qué anda pensando, y él pues te contesta en la clave habitual, nada nuevo bajo eso. ¿Sabes lo que más me impresiona del documental? Ese momento en el que tú estás hablando en una calle de San Sebastián y sale una señora que ni pincha ni corta de un comercio y te dice: ¿seguro que tenía 5 meses? Te refieres al bebé cuyo padre sufrió un tiro en la nuca cuando lo cargaba en su coche en la acera de enfrente del comercio en cuestión. Eso me pareció
la gran explicación de lo que pasa en algunos sitios de España. Sí, ahí yo me quedé con lo que me decía Alfonso. Se avergüenzan de sus vergüenzas, de que en su día no actuaran cuando ocurrió el atentado, de que no haya un monolito, de que no haya una calle que reivindique que haya habido un atentado. Imaginaos qué pasa en Madrid, eso. Saldría cualquiera y diría, sí, es verdad, aquí mataron esa gentuza, pero es verdad, Alfonso me lo decía, se avergüenzan de cómo se comportaron en su día y yo creía que a día de hoy no, pero ese comportamiento vergonzoso es por esto, creo. Don Alfonso, está muy bien porque en el documental recoge una parte de las víctimas. Todas merecen el mismo respeto y por todas sentimos el mismo cariño los buenos españoles. Pero, oye, es que puedes ir por una playa y encontrarte una cartera. Oye, es que puedes estar en el hipercore equivocado una noche de verano y es que ETA se te lleva por delante y te mata o te deja sin brazo. Tú me contabas antes cómo te impactó ese encuentro con Resurrección Basarrate, ¿verdad? Pues la conocí de forma personal a raíz del documental, pero esta semana he tenido el placer y el gran honor pues, de estar unos días en Bilbao, en Vitoria, en Guipúzcoa, visitando a víctimas del terrorismo, entre ellas Resu. Con un cariño tremendo nos agradeció la UVT el tratamiento que estamos dando actualmente los psicólogos nuestros a todas las víctimas del terrorismo en el País Vasco y principalmente a que pues esa cercanía y después de tantos años de silencio, de tanto silencio y de estar en el olvido, pues hayamos ido a verlos, a hablar con ellos. Me llevó a su casa en Musquiz. Quedé encantado con su familia, con su hija, con su yerno, con sus nietos. Te impacta ver una prótesis de una mano encima de la cómoda. Pero así ha tenido que vivir esta mujer un montón de años, en el olvido. Y para nosotros, el encontrarte a una víctima que se ha tomado esa desgracia causada por una banda de asesinos con una entereza y con un valor tremendo, pues también nos da fuerzas para seguir trabajando, para seguir apoyando a todas las víctimas del terrorismo, pero especialmente porque de los cerca de 900 asesinados de ETA, pues muchas familias eran de fuera, o sea, y viven en Sevilla, viven en Extremadura, viven en Galicia. El hablar en Madrid, podemos salir a tomar un café y podemos charlar tranquilamente y decir, pues ahora ETA, ¿qué ha ocurrido con este circo del desarme? Que llevamos un mes con el circo que hemos visto escenificado y bueno, pues no pasa nada. Pero allí, en un bar, se oye la palabra ETA y te hacen un círculo de 10 metros que a día de hoy todavía la sombra de ETA está presente, está más que presente, es grande y espesa. Y bueno, pues Resu es pues ese ejemplo de, como bien dice ella, yo no he hecho nada, yo no tengo por qué irme de mi tierra. Y desgraciadamente tenemos a 272 asociados de la UVT en el País Vasco que le estamos dando tratamiento psicológico, ayuda social, ayuda jurídica y que estaremos y estamos con ellos, pues si cabe más cerca todavía, porque estamos en un momento que consideramos que las heridas que ETA ha dejado hay que cerrarlas, pero hay que cerrarlas bien con las víctimas, que se dejen de tanto teatro y de tanta historia, que los políticos no entren en el circo que hemos visto, porque pueden entrar, en un circo hay domadores, en un circo hay saltimbanquis, pero también hay payasos. Entonces, mire, yo creo que por respeto a los muertos tenemos que ser muy cuidadosos de cómo entramos en esos circos. Y yo creo que lo que, absolutamente la UVT, yo como presidente, el único desarme que yo veo es el que hace, o que yo voy a dar por bueno, es el que haga la Guardia Civil y la Policía. El arrepentimiento de los etarras, pues mire, que sea un arrepentimiento sincero y que nos llegue a esclarecer muchos casos de asesinato que hay sin resolver, que Carmen Ladrón los lleva directamente en la asociación, que pidan perdón, no solo a las víctimas del terrorismo, como cuando ves a Resu, pues se te cae el alma a los pies de cómo ha sido tratada por toda la sociedad, por esa sociedad cobarde que ha habido en el País Vasco, porque hay que decirlo claro, ha habido una sociedad
cobarde, cobarde absolutamente. Y a día de hoy siguen siendo tan cobardes que intentan justificar lo injustificable, como bien decía Kake y como bien has comentado, pues de esa persona que sale, pues como, oiga, ¿y qué tiene que ver que tenga 5 meses el bebé como si tiene 10? Para que un asesino le descerrajara un tiro en la cabeza a ese funcionario de prisiones. Carmen Ladrón de Guevara, el documental quiere decir, hasta aquí hemos llegado, el documental quiere decir, ya está bien de cachondeo con lo que estáis haciendo. Bueno, el documental yo creo que es muy oportuno, efectivamente, en este momento en el que lo que nos pretenden vender es una historia totalmente manipulada, tergiversada, y ya en el colmo del esperpento, ¿no? ETA, en el comunicado que hizo público el viernes, nos mostraba como los libertadores, ¿no? O sea, nosotros venimos a entregar las armas al pueblo vasco, a aquel pueblo por el que nosotros, por su libertad, tomamos las armas, ¿no? Bueno, pues frente a esa manipulación de la historia, una manipulación totalmente abyecta, yo creo que un documental de este tipo, ¿no? En el que escuchemos el testimonio de las víctimas que a día de hoy siguen, como ha comentado mi compañera Natalia, conviviendo con el miedo, con los silencios, con el desprecio, ¿no? Bueno, pues esta es la realidad con las miradas del terrorismo en España, eso es. Mientras que nos venden paripés, como comenta Alfonso, ¿no? Y circos en el cual entregan 4 armas y limpias además, ¿no? Y bueno, pues sí, frente a eso, el testimonio de las víctimas. Cuando la abogada dice limpias, quiere decir que ninguna de las armas que hoy hayan podido entregar, sin la verificación absolutamente de nadie, va a contribuir al esclarecimiento de ninguno de los asesinatos de la ETA que están pendientes. Hay 326 familias que todavía no saben quién mató a uno de los suyos, ¿eh? Esto se dice pronto. Bueno, hoy hemos vivido una escenificación, es la segunda, la primera salió fatal, ¿eh? Hemos tenido que ir a una segunda a ver si ya engranamos mejor, nos creen en la BBC, en Le Monde, y ya la cosa pues empieza a engranar de manera que pueda ser útil. A mí no se me ocurre mayor torpeza, porque a pesar del fracaso de la primera, ha sido utilísima. Hemos visto cómo se aprobaba al hilo de un documento que origina Arnaldo Otegi, pues va concitando la opinión, pues por ejemplo, de los socialistas vascos, de los vascos y de los no vascos, porque no sé cómo calificar a Patxi López, si edecán de Arnaldo Otegi, pero está chitón. En el Partido Socialista, con muchísimas víctimas, con dignísimas familias con víctimas, por ejemplo, los Pagaza Urtundúa, Doña Maite. Pues resulta que ninguno de los 3 que están sometidos a un proceso de primaria, ni Susana Díaz, ni Pedro Sánchez, ni por supuesto, Patxi López, no me esperaba yo otra cosa. Pero es que ahí se suman sindicatos, pero es que ahí se suma, o tampoco me esperaba otra cosa, del PNV. Pero es que ahí no hay más que una voz que dice no, que, bueno, y por ahora ya veremos cómo acabará eso, porque ellos esperan que se acabe sumando, ¿eh? Kake, ¿cómo lo ves? Pues yo veo que hablamos del ámbito jurídico, del ámbito político, pero viendo este verdadero relato, este documental, yo me quedo pues no con una víctima, sino con todas, porque nosotros hoy dejaremos de hablar de esto y mañana pues alguien se levantará sin mano, sin padre, sin hermano, sin hijo, y es lo que tiene que quedar al final, que es terrible porque... O siguiéndose preguntando cuando se miran ante el espejo por qué me tuvo que pasar a mí, que es una de las grandes cosas psicológicas que atormenta y me consta muchas víctimas del terrorismo, ¿no? Cuando todos se van, cuando ya no te llama nadie, cuando nadie se acuerda. La mayor parte de ellas lo arrastran durante años y siempre existe el porqué, ¿no? El porqué, incluso víctimas que llegan a tener ellas mismas un sentimiento de culpa, muchas veces como necesidad de control de quizás si no me hubiera ido allí, quizás si no hubiera llevado a mi familia, y al final pasamos un poco a la estrategia contraria. Al final todo esto yo creo que incrementa muchísimo y a veces nos olvidamos de pensar en las víctimas y en el sentimiento de injusticia que pueden sentir, que hace que el dolor se agrave, que la sintomatología postraumática, depresiva, ansiosa se agrave y que lo único que hace es que estén cada día peor y a veces nos olvidamos de ellas. Bueno, en el preguntarse al mirarse en el espejo, ¿por qué a mí? Eso puede ser desde el día siguiente del atentado hasta seguramente el último día de sus vidas, pero es que ahora hay otras preguntas, hay nuevas preguntas que son tan difíciles de asumir como esa. Primera pregunta, ¿todo esto
¿Para qué? Unos, otros. Todo este sufrimiento que yo he tenido para acabar en un armisticio en el que no hay ni vencedores ni vencidos. ¿Cómo? ¿No? Exactamente. Sí que es cierto que el por qué y el para qué, ¿no? Muchas veces ellos te preguntan el por qué yo. Da igual si era una víctima con una intención clara, con un tiro en la nuca, o si era un coche bomba y era que me tocaba. Pero sí que existe el para qué. Entonces, lo que hace todo este paripé es que en el fondo no exista ni respuesta para eso. Don Alfonso. Pues en estos momentos usted es víctima. Seguir peleando, yo soy víctima. Al fin y al cabo, esas preguntas también se las hará. Pues sí, y me las sigo haciendo 31 años después. Sigo con el ansiolítico en el bolsillo, pese a que los psicólogos me regañan por hacerlo, porque bueno, pues me han enseñado técnicas para controlar las crisis de ansiedad, que yo creo que a las víctimas nos acompañarán el resto de nuestros días. Y lo que sí nos toca pelear ahora en este momento, y lo hemos visto a lo que hace referencia el documental, es el relato. Es el relato. Hay que pelear de muchas formas. En la asociación tenemos unos pilares fundamentales, que es la asistencia psicológica y social a la víctima, la asistencia con esos más de 120 procedimientos penales que continuamos en la Audiencia Nacional y que continuamos trabajando, y que gracias a mucho trabajo de la AVT, y digo de la AVT porque ahora es Carmen Ladrón, que es joven, y ella, cuando era estudiante de Derecho, ya la conocía yo en las salas de la Audiencia Nacional, o sea, y que estamos orgullosísimos del trabajo que hace, igual que Antonio Guerrero, nuestro otro penalista. Pero ya, por ejemplo, en el año 97 hubo unas solicitudes de extradición de los abogados de la OVT de entonces, que han servido ahora para que el Supremo corte las prescripciones de los delitos y podamos seguir encausando, enjuiciando y aclarando crímenes sin resolver de aquellos terroristas que en la época de Felipe González y con aquellos pactos de Argel con Domingo Iturbe Abaso, Chomín, se marcharon a Venezuela, a República Dominicana, a Cuba. Estamos logrando que la justicia de España los pueda traer y que sigamos trabajando por las víctimas. Tenemos otro frente abierto. Ahora mismo es el del verdadero relato, luchar por el relato, porque el entorno de la izquierda abertzale quiera lavar la cara a los asesinos, quieran contarnos o justificar tantos años de terror y quieran contarnos otro relato diferente. No, el verdadero relato, como bien vemos, es el relato de las víctimas del terrorismo. O sea, está claro de quién ha sido el que ha apretado el gatillo y quién ha sido el que ha sufrido. Porque, miren, los delitos terroristas prescriben, pero el dolor de las víctimas del terrorismo no prescribe nunca. Ya, pero ocurre que se podía evitar parte de ese dolor si no hubiera pues insultantes resoluciones del mundo político que se inventan eso que veo que usted asume. A mí me cuesta un poco más, y no soy víctima del terrorismo, pero no acepto lo del relato. ¿Cómo que el relato? Hombre, si se entiende por relato aquello que es ficción y que alguien se inventa, pues podría ser hasta interesante, ¿no? Pero eso del relato, ¿cómo que el relato? O sea, aquí el relato es muy sencillo. Con la banda terrorista ETA acaba la Policía Nacional y la Guardia Civil. Y luego, pues hacen ahí un paripé, una martingala, o 2, o 3, o 17, para conseguir las cosas que ellos se proponen, lo que por las armas no consiguieron nunca, ¿eh? Son los políticos los que les dan una saca de presos, de repente pues uno que está en un pabellón desalojado solo con la novia haciendo huelga de hambre pero comiendo jamón York, y que luego va y se pira. A este le convertimos a Otegi en el hombre de paz, eso se lo debemos, apúntense este nombre, José Luis Rodríguez Zapatero. Luego los que vinieron después, que lo hicieron bueno y asumieron otra cursilería, la hoja de ruta. La hoja de ruta no, la hoja de rendición política a los objetivos de la banda terrorista ETA, que, estando disuelta, mira tú por dónde, gracias a la gestión de Iguiguren, del otro y de Maroto y el de la moto, pues resulta que consiguen, les dan o les regalan lo que nunca consiguieron de la otra manera. Y ahora estamos en las concesiones ya tal vez menores, ¿no? El relato, dice, bueno, que no haya víctimas ni verdugos, pues bueno, y a todos les parece bien.
Que vengan los presos que se diseminaron a no menos de 250. Y con eso se transa. Y parece que va en las contrapartidas ocultas de unos presupuestos. Y todo eso es muy indignante. Y ahora quiero oírles a ustedes a propósito de todo eso. Que venga. No, hablabas con ganas de hablar. Hablabas de dignidad y antes de empezar estábamos con la abogada y me contaba esto que no le permitían decir a ella en los juicios, ¿no? Que se quejaban los familiares de los terroristas en la cárcel que tenían que hacer muchos kilómetros para ver a... ¿No, Carmen? Era algo así, ¿no? Sí, Decía, sí. Y no te dejaban a ti decir, bueno... No, a mí recuerdo en un juicio, ¿no?, el hijo de uno de los Troitiño, que nos venía a contar cómo la política de dispersión había roto el núcleo familiar con su padre porque tenía que hacer 1000 kilómetros para ir a ver a su padre a la cárcel, ¿no? Y entonces, claro, salté yo para explicarle a ese chaval que es que su padre había roto 26 núcleos familiares de familias que tenían que hacer 1000 kilómetros para ir a las tumbas, ¿no? Entonces le contaba acá que, bueno, que el juez me cortó mi intervención, pero bueno, que como tenía unos representantes de Amnistía Internacional... ¿Le cortó su intervención porque era un relato incorrecto? Bueno, porque vino a decirme, letrada, pregunte, ¿no? Como diciendo, usted no está aquí para soltar un speech, pero bueno, no lo pude evitar, ¿no? Hay a veces que aunque yo me pongo la toga e intento controlarme, pero hay cosas que son difíciles de controlar y la verdad que eso me pareció, teniendo en cuenta que había víctimas en la sala, me parecía un insulto. Y más tenía justo ese día un par de observadores de Amnistía Internacional que habían venido también pues, a observar, pero bueno, a observar su lado. Yo les pedí, por favor, que observaran el lado de las víctimas también. Entonces, bueno, ese alegato que no me dejaron hacer en la sala de vistas lo hice fuera, a la de Amnistía Internacional, para explicarle que de acuerdo, los hijos de los presos igual tenían que hacer kilómetros para ir a ver a sus padres a las cárceles, pero es que los huérfanos de las víctimas que había generado su padre hacía miles de kilómetros, pero para ir a ver una tumba. Ha habido ahora la salida de 2 etarras contra criterios de los jueces de vigilancia penitenciaria, que ya le voy a pedir opinión sobre eso. Bueno, la verdad es que son decisiones complicadas de entender. El problema que nos encontramos los abogados y las víctimas es que la víctima en el momento que se dicta la sentencia desaparece, ¿no? Son esas cosas misteriosas de nuestro sistema penal y la participación de la víctima en todo el trámite penitenciario es bastante limitada, por no decir ninguna, ¿no? Siempre se achaca a que, claro, las víctimas lo que les mueven son como sentimientos de venganza y que no van a ser objetivos, cuestión que a mí me ofende profundamente, porque yo como abogada, a mí lo que me mueve es la ley y el espíritu de la ley, ¿no? Es verdad que a raíz del Estatuto de la Víctima, bueno, pues se nos vendió como que las víctimas iban a poder recurrir estas cuestiones, cuestión que no es cierta, ¿no? Y aprovecho aquí para aclararlo, que el Estatuto de la Víctima no amplía posibilidades a las víctimas del terrorismo en la cuestión penitenciaria, únicamente en lo que respecta a los terceros grados y a las libertades condicionales, y teniendo en cuenta unos plazos que en los casos de delitos de terrorismo no se da, porque no se va a conceder nunca un tercer grado, pues así esperemos, antes del cumplimiento de la mitad de la pena, ¿no? Por lo tanto, en la práctica, la participación de la víctima del terrorismo en la cuestión penitenciaria es muy limitada. Y en el caso de los beneficios penitenciarios o de los permisos, como el caso de Chapote, las víctimas no pueden recurrirlos, ¿no? Por lo tanto, son decisiones que a nosotros nos cuesta mucho entender, que son innecesarias y que además nos hacen que dudemos, por desgracia, de nuestro sistema y que las víctimas pues al final vean cómo los jueces, por desgracia, están más preocupados de los verdugos que de las víctimas. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta vamos a hablar de la culpa política, de la culpa moral y de lo que estos señores de la VT y tú también, Kake, queráis decirles a esos partidos políticos o sindicatos que ponen rodilla en tierra porque ya no matan, ¿eh? Por ese egoísmo de decir, pasemos página, esto ya está, ¿eh? Y esto no es un armisticio, también hablaremos de eso, pero será después de la publicidad. Voces calladas, sí, pero no por siempre, y no para siempre, y no a costa de cualquier cosa. A ver, don Kake.
decía que no quiero que se me olvide que tanto Miguel Folguera como Alfonso Sánchez, pues se llama así, ¿no? El verdadero relato, porque ellos han estado muy pendientes en la VT de que bueno, los espectadores puedan ver ese verdadero relato y lo que ellos querían mostrar, porque fíjate que en otros reportajes a veces las víctimas después del reportaje terminan fatal viéndose y terminan sufriendo mucho, pero ellos estuvieron muy pendientes de que las entrevistas las hiciera una psicóloga, porque la psicóloga, como decían ellos, les quitaba toda esa armadura que tienen, ¿no? Y les iban con las preguntas directamente al corazón y han sacado lo mejor de ellas mismas, que es un poco esa resiliencia, ¿no? que les hace seguir hacia adelante, y no quería que se me olvidara, porque ese verdadero relato han estado ellos muy pendientes, muy pesados, para que al final quede esto, que es caray, pues la realidad que no nos quieren mostrar algunos, Javier. Bueno, señores, la culpa moral, esto no es un armisticio, hay concesiones políticas que no son admisibles, que no son decentes de asumir por parte de alguno de esos que está en el propósito político de Arnaldo Otegi. Don Alfonso. Absolutamente, por activa y por pasiva, el Gobierno de la Nación, y de hecho esta semana pues, he recibido una carta del ministro Zoido para que a su vez diéramos traslado a nuestros asociados de que el Gobierno, con respecto a esta entrega de armas y a esta pantomima que hemos visto, no va a ceder ni un ápice. Yo lo quisiera creer, pero digo que lo quisiera creer. Bueno, yo creo que Zoido es un personaje político con una entidad y una catadura distinta y propia y mejor en este sentido de la que tuvo su antecesor, el que sostuvo aquella misteriosa entrevista que nunca se nos dijo qué contenidos había tenido, pero que asumió en cuanto a lo que toca a la doctrina Parot, en cuanto a lo que toca a algunos significados etarras, lo fundamental, que es, él prometió, y el ministro de Justicia también, no habrá saca de tarras, se estudiará caso por caso. Y todo eso fue sistemáticamente mentira. Ah, y lo más importante, no toleraremos el enaltecimiento, ni la fiesta, ni la burla cuando lleguen a sus pueblos, en todos. Oiga. En esta última legislatura se han puesto más etarras en libertad que en las dos anteriores legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero. La derogación de la doctrina Parot fue un jarro de agua fría para todas las víctimas del terrorismo, fue volver a revivir, o sea, esa puesta en libertad, o sea, la escenificación en el matadero a la que Kake aquí presente se enfrentó a ellos a cara descubierta, como es habitual en él, con esa valentía, decirle, a ver, tenéis las cámaras, estáis aquí, vais a pedir perdón a las víctimas del terrorismo. O sea, cuando luego vimos al carnicero de Mondragón manifestando y diciendo que, bueno, pues que ellos habían ejecutado, que él volvería a ejecutar y que si no se hace lo que realmente ETA o la izquierda Berchale pretende, que volverán a las armas. Entonces, pues bueno, te quedan serias dudas, pero lo que nosotros no comprendemos es que la clase política se haya ido prestando a lo largo del tiempo, pero a lo largo del tiempo, y le estoy hablando desde el año en que yo sufrí el atentado, desde el año 85, era Felipe González el que gobernaba. Y bueno, pues todos los gobiernos te pones a analizar y todos se han sentado con ETA. Todos han intentado, o sea, que era, bueno, pues podría ser legítimo en el sentido de cortar un terrorismo de 50 años, pero cortando un terrorismo con responsables y buscando responsables. O sea, igual que con esto de las armas, únicamente reconozco el desarme que haga la policía y la Guardia Civil, únicamente reconozco una disolución de la banda cuando asuman su culpa y un tribunal los juzgue y, señores, a la cárcel, o sea, y ni un día más, pero tampoco ni un día menos. Miren, nosotros las víctimas no nos hemos tomado la justicia por nuestra mano nunca, hemos confiado absolutamente en los diferentes gobiernos, pero hemos visto que todos, absolutamente todos, y le digo absolutamente todos, nos han defraudado. Porque en esta última legislatura, pues como le insisto, desgraciadamente, hemos visto pues que han salido tantos criminales a la calle, que bueno, pues que hemos tenido una carga, los psicólogos de la OET han tenido una carga absoluta para poder tratar a las familias en los que pues han asesinado a padres, hermanos, hijos, y han salido pues tan panchos. Yo, mire, del atentado mío, del Comando Madrid aquel, están todos en libertad. De Juana está en Venezuela, con su tripa esa que vimos en esa puerta de la licorería.
Belén González Peñalba está libre, la promotora de la derogación de la doctrina Parot, que fue Inés del Río. Inés del Río fue la que preparó el explosivo que nos colocaron en la Plaza de la República Argentina. Están todos libres. Oiga, es una absoluta desvergüenza de que luego pues se le permita, y de aquí un tirón de orejas al juez de vigilancia penitenciaria, que se le permita a un criminal como Chapote, criminal, pero criminal con mayúsculas, un criminal que yo le he visto en la Audiencia Nacional, que ha estado con víctimas, acompañando a víctimas, y no tiene ni un ápice de arrepentimiento, ni un ápice absoluto, mirarte con absoluto desprecio, con una chulería absoluta. Ya diría usted que lo volvería a hacer, con agrado. Sí, sí, además, a las palabras o a las preguntas de Carmen Ladrón de Guevara, en un atentado, oiga, ¿y usted recuerda cuando con una pistola FN GP35 9 Parabellum le dispara al brigada de Juan en la cabeza? Y este mamarracho, traducido por la traductora, porque encima, claro, habla en euskera, traducido por la traductora, dice, no me fijo en esas cosas. O sea, cómo a semejante individuo se le da un permiso para ver a su padre enfermo. Carmen Ladrón de Guevara, la culpa moral. Ya sé que el derecho y la moral no tienen por qué ir en junto, pero a algunos nos gusta creer que van. Ese argumento de la culpa moral es que no va a valer nada. Hombre, yo quiero pensar, o desde luego así lo veo y así nos lo planteamos en la Asociación de Víctimas, que lo que no podemos consentir es que ETA escape a esa fotografía de la derrota, ¿no? Es verdad que hay algunos que se les llena la boca diciendo que ETA ha sido derrotada, pero bueno, hay que hacer efectiva esa derrota, ¿no? Y desde luego con paripés como el de este fin de semana y con fotos como las que les hemos consentido este fin de semana, de poca derrota están escapando, ¿no? ETA precisamente, y Arnaldo Otegi lo decía hace unos años en una entrevista, ¿no? Diciendo, ETA no va a consentir la foto de entregar las armas a las autoridades, ¿no? Y eso es lo que pretenden con estos paripés, ¿no? Yo leía hace también unos años un editorial del Gara que era muy claro, que decía, quien cuente la historia gana, ¿no? Bueno, pues eso, pues vamos a contar la historia. Esta casa, desde la modestia lo digo, pero desde la contundencia y la línea orientada, siempre sabiendo quién es el bueno, quién es el malo, quién tiene que pagar por esto y quién merece nuestro cariño y nuestra admiración por esto, se encaró con Bolinaga. Y le sacamos a Bolinaga algo fundamental que van a oír ahora. ¿Estás arrepentido o no? Yo no me arrepiento. Sé que causó daño. Eso es una cosa. Pero arrepentirme es otra cosa. Bueno, no hace falta que les diga que el que desgraciadamente tiene, y usted lo sabe, tiene cáncer terminal y está en la cárcel, de la cárcel sale en caja. Es triste, pero es la verdad. Excepto algunos. Por eso cuando usted hablaba del juez de vigilancia penitenciaria que ha actuado como en la mano que mece la cuna, yo estaba pensando hacerle un gesto así, pero por no ser malentendido no se lo he hecho, lo voy a hacer ahora. El juez de vigilancia penitenciaria lo que hace es seguir la música que le tocan. ¿A qué? Como en los medios de comunicación, pues la música que tocan. Y esto es lo que de verdad uno dice, pero vamos a ser de verdad cómplices de esta basura de relato, y utilizo su término porque es tan de ficción y tan basura que es inaceptable desde todos los puntos de vista morales. Eso sí, no nos podemos mirar al espejo ninguno, al final, con toda esta basurilla, ¿no? Yo creo que psicóloga, sí. Díganos, trátenos. Psicóloga. Empiece a darnos algo, unas pastillas o algo. Es que a las víctimas les hace mucho daño, porque claro, es una pantomima, pero llevamos un mes viéndolo en todos los medios de comunicación. En el atentado de París o en cualquier atentado que ha habido en España, ahora algo más, 3 días, pero nadie se sabe, nadie se preocupa, las víctimas, los años que tenían. Entonces yo creo que es muy difícil generarse una concienciación social y que genere al final una lucha efectiva contra el terrorismo a nivel social, que creo que es lo que tenemos que llegar a conseguir. Bueno, pues hay que volverse a poner la coraza y salir a contar y dar la batalla, porque hay culpa política. ¿Y qué pasa? Que no, ¿por qué tenemos que
que llorarla en silencio. Es que si ¿no? nos callamos todos, ellos se ponen y relatan la historia y dicen que son artesanos de la paz y nadie les lleva a la contraria. Y es difícil. Mira, lo decía el portavoz del Partido Popular en un discurso muy acertado el otro día, ¿eh? No es una posición cómoda y la que hay que tomar ahora, pero hay que coger las riendas, ¿no? Y hay que, pues como que artesanos de la paz. Lo que acabamos de ver es vuestra artesanía, ¿no? De destrucción y de asesinos. Ese es el rastro que dejáis y queremos ver si queréis pedir perdón, si queréis colaborar con la justicia. Valentín Lasarte, que no se acuerda con quién mató a Gregorio Ordóñez, ¿no? Estas tomaduras de pelo, pues hay que mostrar arrepentimiento, ¿eh? Se nos hablaba hace no tanto tiempo de eso, ¿no? ¿Qué quedó de eso? ¿Quién se arrepiente de qué? Sí, sí, ya lo has visto, ya lo has Pero visto. si están en imponernos su estructura mental inquebrantable. Ellos están en su verdad, imponerla por el método que sea, el del chantaje, el de la amenaza. Y hablabas de partidos políticos. ¿Quieres que me moje? El Partido Socialista no se ha mojado. Por supuesto que no se ha mojado. La de muertos que ha tenido este fin de semana está de perfil. ¿Qué hacen los sindicatos conchaveando con esto? Que no les afecta para nada. Eso han ido por voluntad propia. Si esto es una cosa del Parlamento, ahí estarán, digo yo, los grupos políticos. O los partidos que incluso que no tienen representación. Pero los sindicatos, si no llaman y dicen quiero estar ahí, o si alguien no les dice sería bueno que estuvieras ahí, si solo faltaba el obispo de San Sebastián, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Y quién le planta cara a esto? Y luego la segunda derivada, yo creo que algo de eso va a tener que ver con el apoyo del PNV a los presupuestos de Mariano Rajoy. Pero como no se ha producido, esperar y ver. Ahora, ¿fue casualidad que el gobierno de Urkullu llevara un plan de acercamiento de presos el mismo día que apareció el aviso, un viernes, lo recuerdo muy bien, diciendo nos desarmamos? Y luego aparecieron aquellos 4 zulos abandonados en un sitio. Fíjense, al final tendremos que confiar en el Estado francés. ¿Eh? Esto, ¿en qué cabeza cabe, no, don Alfonso? Yo creo que tenemos que seguir trabajando de una forma seria, de una forma continuada, para que aflore pues lo que queda por salir. Y lo que queda por salir no es otra cosa que seguir contando con el trabajo de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. O sea, con la Guardia Civil, con la Policía, con el CNI, y intentar lo que ellos no quieren, o sea, lo que nos quieren vender de una forma dulce, ¿no? Que nos lo quieren vender, y que bueno, pues el pasteleo con los partidos políticos y con los sindicatos, como bien has dicho. Bueno, pues ha faltado la foto, pues algún obispo, o ha faltado es que me acordaba de aquel Setién, ¿sabes? No se me olvidará en la vida. Desgraciadamente, mire, yo estuve destinado en Eibar en el año 88 y en el año 89. Eran años en los que había un muerto cada 4 días. Y eran años desgraciados. Yo tenía 23 años, dormía con el CEDME a la cabecera de la cama, y pues eran años muy terribles, ¿no? Y sobre todo, cada vez que se producía un atentado, a la hora de... no se encontraba un cura que diera una misa por el muerto. Y deprisa y corriendo, pues tenía que irse pues a su tierra, a Extremadura, a Ciudad Real, a Madrid, a Valencia, por la puerta de atrás, al mediodía, cuando no había gente, cuando parecía de verdad, o sea, y tú seguías ahí trabajando. O enterrado con los focos de los Land Rovers. Y era como qué vergüenza, ¿no? O sea, qué vergüenza. Pero una vergüenza absoluta como Guardia Civil, y qué vergüenza de nuestros mandatarios políticos de entonces, qué vergüenza de la Iglesia. Yo a Monseñor Munilla, vino a la sede de la VT, siendo presidente Ángeles Pedraza, vino a bendecirla, y le dije: Monseñor, tengo algo que me muerde el corazón, ¿no? Y es un enfado grande con pues los mandatarios de la Iglesia Católica en el País Vasco en los años en los que yo estuve. Monseñor Munilla me dijo: pues, hijo mío, que Dios te perdone. Bueno, me salió por la tangente, no me dijo nada más, con todo el respeto y demás, pero no hizo ningún llamamiento, ninguna crítica a aquello. Pero de verdad fueron años, no solo de plomo, sino años de mentira, años de vergüenza. Bueno, pero don Alfonso, creíamos eso felizmente superado, y ahora hemos visto que somos de hojalata.
y que nos vendemos por egoísmos y por, mira, pasemos página. Y eso es, para ustedes muy duro, yo creo que para todos los que estáis ahí en casa viendo esto, lo entenderéis y al menos compartiréis buena parte del dolor de las víctimas del terrorismo por cómo les trata la sociedad política española. La sociedad política española y algo de la sociedad que no es política española, porque para muchos españoles ya vale. Para muchos españoles, este rollo. Se quiere pasar página. Gran parte de la sociedad quiere pasar página, quiere olvidar lo que ha ocurrido, pero también te da rabia que estén removiendo todavía, o que se esté removiendo temas de hace 70 años, de 80 años, de la guerra civil, de la República, de Isabel II, cuando tenemos un pasado tan presente, que a día de hoy no hay normalidad en el País Vasco. Sugiero una conclusión, a ver si la compartís, por lo menos vosotros. Se puede pasar página, pero no de cualquier forma. Puede pasar página cuando asuman la culpa, cuando muestren arrepentimiento, cuando colaboren con la justicia en que no haya una familia en España que no sepa quién, cómo y por qué, pues mataron a uno de sus miembros. Ahí empezaremos a ser personas, podemos entendernos a partir de ahí. Depende de que haya vencedores y vencidos, de que haya buenos y malos, porque es que eso es así. Lo demás son relatos. Muchas gracias a los cuatro por estar aquí, muchas gracias a todos ustedes por su interés y por su atención. Si alguno se ha perdido parte del documental o todo el documental, que también pudiera caber, mañana domingo a las 9 en punto en Intereconomía Televisión lo pueden volver a ver, a las 9 en punto en Intereconomía Televisión, mañana domingo. Muchas gracias a todos, buenas noches.